Es el destino. Es el decenio de Alberto Fujimori, desde el año 90 hasta el año 2000, pero lo vamos a hacer en varias sesiones, no solamente. En esa primera sesión vamos a trabajar la que son los primeros 5 años, o sea, del año 90 al año 95, ¿ok? Y de alguna manera aquí podemos entender por qué su hija no es presidenta. O sea, eh, eh, la, la, lo lógico, lo único no, una palabra que ya se me fue en la mente, este, lo paradójico, ahí está, lo paradójico de Keiko Fujimori es que eh, su apellido es es su fortaleza política, pero a la vez es su debilidad política. ¿Por qué? Justamente vamos a revisar el diseño fujimorista para entender por qué tiene tanta, por qué tiene tanto recelo, ¿no? ¿Por qué en tres campañas presidenciales que se presentó, en las tres no ganó? Y no ganó por poco, ¿no? ¿Por qué la gente huye a un nuevo gobierno fujimorista? ¿No? Eso lo vamos a saber al revisar estos 10 años, ¿no? De gobierno fujimorista. Para empezar, ¿no? Podemos ver de que, en primer lugar, Alberto Fujimori es el primer outsider del Perú. Hemos visto anteriormente, cuando hemos revisado los periodos presidenciales, hemos visto de que o sea, de que varios candidatos han tenido cierta participación política, ¿no? El AUNE, cuando comenzó, okay, entre otros, pues, bueno, Bustamante Rivero, ¿no? Se eran conocidos dentro del ambiente político, pero Fujimori no. Fujimori era en ese momento rector de la Universidad Agraria. Era un simple rector de clase media, ¿no? Y que en ese caso se embarca en una locura, que era ser candidato presidencial. ¿Ok? No tenía una afiliación política conocida, o sea, no pertenecía ni al Movimiento de Libertad de Vargas Llosa, ni al APRA, ni a la Izquierda Unida. Pero en el caso de Confluye, esto más o menos les comento ya como fuente de primera mano, porque yo lo he vivido. Cuando Fujimori entra a la presidencia, yo tenía 8 años. Pues o sea, sé cómo fue la situación o el contexto de la elección de Alberto Fujimori. En un momento en el que prácticamente había un hartazgo con la clase política en general. Si bien el movimiento de Vargas Llosa tuvo hizo que el escritor tuviera una fuerte presencia política, no convencida del todo. Vargas Llosa ya se estaba convirtiendo en una figura liberal, ¿no? Pero en este caso no, Vargas Llosa nunca pudo tener un vínculo nunca pudo desarrollar un vínculo estrecho con clases populares. Por eso que aún todavía había fuerzas que serían ligadas a la APRA, a la Izquierda Unida, ¿no? Y no hablemos de provincias, ¿no? El movimiento de Vargas fue más bien costeño. Más allá de la caída del APRA, o sea, del desastre de gobierno de Alan García, ¿no? Todavía tenía cierto respaldo popular. Es más, el candidato de ese entonces de Alan García, que fue Alba Castro, llegó, o sea, obtuvo un 19% del país. O sea, a pesar del gobierno de Alan García primero, o sea, no es poca cosa. O sea, había un... Entonces,
el movimiento de Vargas Llosa no conectaba con este tipo no conectaba con la gente, con la base popular. Entonces entra un candidato ignoto que no, o sea, nadie lo conocía, y verdad, nadie lo conocía. Es más, hay cosas que yo recuerdo muy claramente. Mi madre es una persona que no es política, pero por ejemplo, ella buscaba un candidato que no fuera de los tradicionales, no quería. Y de repente en ella yo relaciono a muchas personas igual, que no querían un candidato que ya conocido. No quería Lapra, no quería Vargas Llosa, no. Porque había una idea en las personas de ese entonces de que ya era receta conocida, ya es algo que ya hemos elegido y que no resultó. Entonces, la elección de o sea, el surgimiento de Fujimori, primero es por justamente no ser parte de ese cogollo. Y dos, la idea que en ese entonces se tenía de las personas de Japón, de los Nisei. Japón en ese tiempo, digamos, en el año 90, ya estaba en crecimiento, estaba en un crecimiento económico, juntamente con Corea del Sur. Pues eran conocidos en ese entonces como los tigres del Asia. Entonces, la idea fue así, mi madre creo que lo reseñó muy bien en ese tiempo. Decía, las personas de Japón son personas de otra cultura. Entonces, vienen de una cultura del orden, del progreso. Y la gente lo que quería era alguien que pudiera contagiar ese orden y progreso. Entonces, esa figura, con la ascendencia de Fujimori, hace que haya una pequeña parte de la población de que lo veía él y veía en una salida a una situación muy difícil, porque estábamos saliendo de una hiperinflación. En ese tiempo se dio una hiperinflación. Entonces, estas ideas son las que son las que unidas empiezan a generar esa figura de Fujimori. Una figura extraña. Y es más, tanto es así que apenas habían carteles de él, eran apenas. Si tú veías 5 de Lapra, no, veías 20 de Lapra, una era de Fujimori. Uno. Entonces, era un personaje desconocido. Sin embargo, fue la sorpresa de esas elecciones. Su lema de campaña fue honradez, tecnología y trabajo. Estas normas este eslogan hundido a esa figura que se iba creando de Fujimori. Entonces, lo iba haciendo un candidato atractivo. ¿No? Entonces acá el autor menciona, ¿no? Era un tipo desconocido y también otro de esos atractivos fue que no era parte de los partidos tradicionales. Ahora, las principales bases, en ese caso, de Cambio 90, que fue el partido Fujimori, fueron los pequeños empresarios, el sector informal y los grupos evangélicos, que iban creciendo. Es más, si es que la memoria no me falla, su segundo vicepresidente justamente fue un evangelista, si es que no estoy mal. Entonces ahí es donde empieza a tener su primera base de apoyo. En la primera vuelta, ningún candidato obtuvo el 50%, Vargas Llosa 33%, Fujimori 29%, para ser un desconocido. 29% segundo lugar, luego Alba Caso con 22%. Para la segunda vuelta,
Fujimori obtiene el apoyo de el APRA y de la Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque el APRA y la Izquierda Unida lo que no querían era un shock liberal. Entonces Fujimori dijo, ya, no voy a establecer un shock. Pero Fujimori, cuando va al gobierno, hace todo lo contrario. Y fue lo primero que hizo. ¿Ok? En el aspecto económico de los años 90, el Perú estaba inmerso en una serie de problemas. La corrupción generalizada, el creciente terrorismo, el descenso de los salarios, porque la hiperinflación hacía que la moneda se vaya devaluando, ¿no? Los atrasos del pago de la deuda externa, y también el hecho de que aún todavía seguía siendo un país inelegible por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para esta situación, el gobierno fujimorista, a través de su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no?, toma las siguientes medidas. Primero, eliminar los cambios diferenciados del dólar, es decir, el dólar MUC se eliminaba. Sincerar los precios, es decir, se eliminaron los subsidios. Lo que pagabas era el costo real del producto. Se propuso reducir la inflación y el déficit fiscal. Para el año 91 se abandonó el INTI por la nueva moneda, el nuevo sol, que en este caso al cambio sería 1 millón de INTIs. Los resultados fueron positivos. La inflación de 397% se bajó a un 15% y se logró la reinserción del Perú en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces volvió a ser un país elegible. Y a este conjunto de medidas se le conoció como el Fujichoc. Ahora, ¿cómo es que un niño de 8 años aprendió el Fujichoc? De la siguiente manera. En ese tiempo yo trabajaba con mi padre, o en todo caso mi padre tenía un restaurante y yo le ayudaba a hacer mesas, ¿no? Y me daban propinas. Era un restaurante bastante conocido en ese tiempo. ¿Ya? Me daban propinas de 1000 intis, 2000 intis, 10.000 intis, que sería como 1 sol, 2 soles, 10 soles, más o menos, ¿ya? Más o menos así, ¿no? Listo, acá. Entonces, en ese tiempo, estaban de moda unos carritos de plástico. No, valía que unos 1000 intis, ¿no? Y yo afanado me compraba, me compraba. Yo no sabía, me gastaba la plata, Un día un primo me dice, ¿para qué te compras esas cosas? Yo, si al final ya no lo vas a usar. Me quedé así. Entonces me hizo pensar. Y dije, bueno, voy a ahorrar mi dinero, ¿no? Entonces iba ahorrando. Las propinas que me iban dando, iba ahorrando. Llegué a juntar, en ese tiempo, no sé si es 140 millones de intis o 140 mil. Creo que eran 140 millones de intis. Ya, yo estaba afanado con mi perro. No tenía años. Y contaba mis billetes. ¿Verdad? Ya. Incluso yo en una de las cajeras del restaurante metía a mi no, porque yo me iba con el sencillo, cámbiame que no sé qué, y me dio un billete así de 100 millones de intis. Es como que tuvieras en tu mano 100 soles para un niño de 8 años, ya, así más o menos. Y aquí, y ya lo fanado lo guardo. Y lo guardo en un cajón. Ya, ¿ok? Después en un tiempo ya no iba al restaurante, me dedicaba al colegio, qué sé yo, ¿no? Yo me olvidé del dinero, del dinero me olvidé. Y después llegó el Fujichoc. Y estaba, mira, ¿no? Que Dios nos ampare, qué sé yo. ¿Qué? Ya pasó el tiempo. Y ya cambió la moneda, pues la moneda ya dejó de ser el INPI y fue el nuevo sol. Y un día, no sé cómo recuerdo, ¿verdad? Que yo tenía guardado un dinero. Lo voy a sacar. ¿Lo voy a sacar? Ya, saqué el dinero, y era justamente 140 millones de intis. Y al cambio, cuando yo voy a ver, ¿y cuánto se da ahora en soles?
al cambio era 14 céntimos. Eso es el Fujichoco. O sea, fue una conversión monetaria, ¿no? Que, o sea, imagínense, yo tenía como 140 soles, pasó el Fujichoco, tenía 14 céntimos. Y solamente me tenía para comprar un caramelo. O sea, eso fue la evaluación de la moneda. Entonces, así aprendí lo que fue el Fujichoco. Por eso que, ahora, de acuerdo, por si lo ven con una mirada un poco ya en retrospectiva, tal vez sí era necesario, ¿no? Era necesario en este caso el cambio de moneda, ¿no? Las restricciones económicas. Pero se dan cuenta de que los primeros perjudicados somos los del pueblo. La gente es la primera perjudicada. ¿Por qué? Porque lo que tenía, o sea, si tú cambias una moneda de manera así tajante, dejas a la gente sin ningún respaldo económico. Eso era el problema. Pero pero eso, por ejemplo, bueno, si a ti te afectó, pero imagino que a los demás también, depende. Porque mucha gente que hacía, compraba dólares. Pudo sortear el Fujichoco, porque si tú mantenías en dólares, no iba, el dinero que tú tenías no iba para el valor. Ya. Pero eso fue, por ejemplo, así aprendí que fue el Fujichoco. Hasta ahora se me queda en la mente. En el 91, el nuevo ministro de Economía fue Carlos Boloña. O sea, si ya Hurtado Villa aplicó medidas liberales, lo de Boloña fue ya el extremo. ¿Ya? Los objetivos en este caso eran, primero, una apertura a las importaciones, reducir la intervención del Estado, crear la SUNAT, ¿no? El sistema de administración tributaria, instalar el sistema de pensiones en las AFP, que ahora están, que sabemos que no sirven en realidad. Y el programa de privatizaciones de empresas estatales, como la Compañía Peruana de Teléfonos, lo que hoy es Telefónica, Electrolínea, lo que hoy es actualmente Edelnor y Luz del Sur, o la refinería La Pampilla, lo que hoy está en manos de Repsol. ¿Okay? El problema con este sistema de privatizaciones es que se trabajó a precios realmente subvaluados. ¿Qué significa esto? Que se vendió a muy poco precio para los intereses del Estado. Y hay toda una trama, en este caso, de corrupción al respecto. Es decir, ¿cómo decir? De que Fujimori vendió las empresas a precio de regalo. O sea, prácticamente. Y empresas que realmente tenían muchos cuestionamientos, como por ejemplo la Telefónica. Cuando Telefónica entra al mercado, te ofrecía los teléfonos de casa, te los ofrecía y tú tenías que pagar una llamada renta básica. La renta básica, que era pagarle 50 soles a Telefónica mensualmente por tener el teléfono. Eso era todo. Así tú no usaras el teléfono, tú tenías que pagar la renta básica telefónica. O por ejemplo, en los celulares existían las llamadas, las denominadas llamadas fantasma. Tú tenías un celular de Telefónica, encima te cobraban en dólares. El consumo era en dólares. Y encima habían llamadas que tú no hacías. Hacían el servicio de Telefónica. Y decían que el privado era mejor que el estatal. Es mentira. Y hasta ahora Movistar sigue siendo, bueno, pues, lo que ustedes ya saben. Por ejemplo. En el 93, Perú se acogió al llamado Plan Braille, programa de ayuda para los países más pobres a través de políticas de condonación o reducción de deudas. En el aspecto político, Fujimori cuando empezó su gobierno no tuvo mayoría.
Esto le impidió realizar reformas económicas y políticas antisubversivas que se planteaban. Bueno, ya hemos visto en la lectura que les mandé en el control número 1 que esto de alguna manera es la excusa, pero en realidad lo real fue que lo que quería Fujimori era tener una alianza con los militares para poderse mantener en el Ejecutivo. Porque en este caso los números de senadores y diputados de ese tiempo, Fujimori eran muy pobres. Por eso que en ese caso tenía que consensuar con otras fuerzas políticas y si no podía hacerlo, simplemente les ponían trabas, ¿no? En diversos proyectos de ley que podía ¿no? presentar. Ante ello tomó la decisión de disolver el Congreso con el respaldo de los militares, ¿no? A esta decisión se le conoce como el autogolpe del 5 de abril de 1992. También se produjo la intervención de organismos estatales como el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Tribunal de Garantías Constitucionales. La OEA presionó para el retorno a la democracia, por lo cual se convocó al Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Presidido por Jaime Yoshiyama. El CCD, el famoso CCD, elaboró la Constitución del 93. La que tiene de sus principales disposiciones el Congreso unicameral, es decir, hasta antes de la Constitución del 93, el Congreso se divide en dos cámaras, la de diputados y senadores. Posteriormente ya se volvió a un Congreso unicameral, ¿no? Una sola cámara. Esta Constitución fue de orientación neoliberal. Se plasmó restricciones en los derechos laborales, se estableció la reelección inmediata del presidente de la República en ejercicio y el establecimiento del Tribunal Constitucional. En noviembre del 92, el general Jaime Salinas Cedó intentó un golpe de Estado contra Fujimori, quien se refugió en la embajada de Japón. El golpe fue controlado y los líderes encarcelados. A partir de este acontecimiento, el asesor Vladimiro Montesinos pasó a controlar todos los aparatos del Estado y organizó una red de corrupción. La idea era que mantenerse en el poder. Y en este caso los militares podían mantenerse en cargos muy delicados dentro del aparato estatal, además de ganarse con jugosas comisiones por, en este caso, compra de armamentos militares. En cuanto al aspecto interno, los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA realizaron una campaña intensa, no solamente en el interior del país, sino en Lima. En realidad, donde la gente empezó a tomar más conciencia del terrorismo fue cuando atacaron Lima. Mientras Sendero Luminoso o el MRTA atacaban provincias, en Lima no había mucho interés al respecto. Y eso es la verdad. ¿No? Los actos más destacados fueron el coche bomba en la estación televisiva de Canal 2, ya que fue el 5 de junio del 92, y en la calle Tarata, ¿no? En el distrito de Miraflores. También ocurrió el asesinato de la lideresa popular María Elena Moyano en Villa El Salvador, ¿no? Dirigente de izquierda. Para eso que dicen, ¿no? Que un izquierdista es igual a un terrorista. Hay que leer nomás el informe de la Comisión de la Verdad para ver cuántos miembros de la Izquierda Unida murieron a causa de actos terroristas. Una de ellas fue, por ejemplo, María Elena Moyano, que la asesinaron porque se negaba, en este caso, o luchaba contra la imposición o la proliferación de elementos terroristas en programas sociales dentro de ese distrito. Como consecuencia de los actos anteriores, la DINCOTE, es decir, la Dirección Nacional contra el Terrorismo, a cargo del general Quetín Vidal, logró la recaptura de Víctor Polay Campos. Recordemos que
Este líder que fugó al final del gobierno de Alan García por un túnel, ¿no?, del penal Castro Castro. Y posteriormente, en este caso, se logró la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, un 12 de septiembre de 1992. Después de un clásico, sí, fue después del clásico. Se jugó un clásico ahí y ya, después nos enteramos de la captura. Sin embargo, lo que nos dice acá la lectura es que no es que haya sido producto de un plan del gobierno fujimorista. En realidad, lo que Fujimori estaba, y Montesinos, estaban empecinados en este caso, desarrollar una guerra de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Es decir, asesinar a los miembros de Sendero Luminoso, de Maratea, sin necesidad de que, en este caso, de un proceso judicial. ¿Okay? Esa era un golpe con golpe. Y para ello crearon el comando paramilitar, el grupo Colina, que fue un grupo de militares, ¿no?, que tenían estas tareas de selectivos, ¿no?, de asesinatos selectivos a supuestos blancos, ¿no?, de Sendero Luminoso. Esa era la estrategia fujimorista. Por otro lado, trabajó en este caso el GEIN, que era el grupo de inteligencia de la policía, al mando de Benedicto Jiménez, quien fue el que planeó la estableció la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Es más, Abimael Guzmán Reynoso iba a ser capturado un año antes, en el 91. Pero ¿qué pasó? Alguien dio el aviso y Abimael se escapó. Se sospecha que ese alguien pudo haber sido alguien dentro de alguien de alto nivel dentro del gobierno fujimorista. Tanto fue el desinterés de Fujimori por los trabajos de inteligencia que ese día de la captura de Abimael Guzmán, Fujimori estaba pescando en la selva con Kenji. Y hay fotos de ello. Entonces, cuando pues, se habla o se dice de que el fujimorismo derrotó al terrorismo, pues más bien creo que fue algo de suerte. Es decir, de suerte de alguna manera aprovecharon el trabajo de Benedicto Jiménez y de Ketin Virán. Es más, ellos cuentan, los dos, de que justamente para evitar que el plan se ejecutara, no le avisaron a Fujimori ni a Vladimiro Montesinos. Eso es lo que provoca la ira de ellos, porque el presidente está en otra cosa mientras que ellos estaban capturando a Abimael Guzmán. Eso generó la ira y cierta y luego actos represivos posteriormente hacia ellos, ¿no? En la lucha antisubversiva, el gobierno cometió actos de violación de derechos humanos, ¿no? Esto fue las acciones del grupo Colina, como por ejemplo la masacre de Barrios Altos, ¿no?, en el año 91, y también en este caso el asesinato de 9 estudiantes y un alumno, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, lo que se conoce como la Cantú. Pensaban de que ellos eran terroristas y al final no lo fueron. Por estos crímenes, Fujimori actualmente cumple una pena, ¿no?, está en la cárcel, fue sentenciado a 25 años por ser autor intelectual. O sea, no es que él haya ido a matar, no, fue el autor intelectual que permitió, en este caso, estas órdenes. En el aspecto externo, ya para terminar, con Bolivia se cerró un acuerdo binacional para crear una zona franca. De esta manera Bolivia obtendría una salida al mar, pero actualmente este tratado no se cumple. Posteriormente, en el 95, en enero, ¿no?, un helicóptero peruano es atacado en los alrededores de la cordillera del Cóndor, territorio peruano, iniciándose así el llamado conflicto del Cenepa. Los garantes del protocolo de Río de Janeiro lograron conversaciones entre las partes y la firma de la declaración de Itamaraty.
que permitió el inicio de las conversaciones de paz. Esto fue una derrota del ejército peruano, ¿ya? Tanto es así que en el tratado Ecuador ¿no? de Tinguiza para supuestamente honrar a sus muertos. Bien, esto es un repaso un poco rápido sobre, en este caso, ya sobre en este caso el primer periodo del gobierno fujimorista, ¿ok? En las siguientes horas continuaremos con la exposición que nos corresponde, ¿ok? Okay.